Esto es Energía sobre Ruedas, el podcast donde el futuro ya está en movimiento. Hablamos de tecnología, tendencias y marcas que están transformando la manera de movernos. Un espacio para descubrir cómo la movilidad eléctrica impulsa un nuevo estilo de vida, más consciente, más eficiente y conectado con lo que viene. Todo cobra vida dentro de la experiencia Rueda Eléctrica Fest, donde la energía se siente, se conecta y se transforma. Energía sobre Ruedas, un podcast de Rueda Eléctrica Fest. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Energía sobre Ruedas, el podcast de Rueda Eléctrica Fest. Hoy seremos claros y directos y vamos a hablar de lo que sí y lo que no de los ciclomotores en Bogotá. Para esto hoy nos acompaña Sandra Rodríguez, la subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría de Movilidad. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por este espacio. A la ciudadanía un saludo especial que hoy nos están escuchando y viendo a través de este podcast. También nos acompaña Gina Romero. Ella es una integrante del equipo de Cultura y Pedagogía de la Secretaría de Movilidad, que también nos va a contar un poco ese trabajo que se hace de socialización, de sensibilización en las calles de la ciudad. Buenas tardes, Felipe, muchas gracias y muchas gracias por este espacio. Es muy valioso contar con estos momentos en los que podemos tener la oportunidad de llegar precisamente a mostrar un poco más esa sensibilización que de pronto debemos tener y empatía, sobre todo, la empatía ciudadana. Ok, bueno, como dijimos al principio, hoy seremos claros y directos de lo que sí y de lo que no con los ciclomotores. La movilidad eléctrica en la ciudad se ha ido transformando y digamos que todos estamos de acuerdo en esta transformación. Es un beneficio para la sostenibilidad, para la movilidad, para la calidad del aire de la ciudad, pero siempre y cuando se haga de forma responsable. Hay que llevar unos criterios, hay que cumplir, digamos, unas normas tanto de tránsito como de convivencia, y de eso pues queremos ahondar para que toda la ciudadanía las conozca. Para empezar, Sandra, cuéntanos qué es un ciclomotor. Un ciclomotor, digamos, para la gente que entre en contexto, son estos nuevos vehículos que han estado transitando por diferentes vías de la ciudad. En ocasiones trae como unos pedales, pero no son unas bicicletas, tampoco son unas motocicletas. Entonces expliquémosle a la gente qué es un ciclomotor. Gracias, Felipe, por la pregunta. Muy importante poder diferenciar qué es un ciclomotor, qué es una bicicleta eléctrica y qué es una moto. Pero para empezar quiero recalcar tu mensaje. La movilidad eléctrica sí, pero con corresponsabilidad, informándonos frente a las condiciones de circulación y también a la protección de otros usuarios vulnerables de nuestras vías. Entonces, en cuanto a la diferencia de los ciclomotores, bicicletas eléctricas y motos, un ciclomotor es un vehículo automotor de 2 ruedas que tiene una potencia máxima, si el motor es eléctrico, de 4.000 watts o si es de combustión de 50 centímetros cúbicos. Pero más allá de eso, vemos que algunos ciclomotores tienen pedales, pero estos pedales no dan el funcionamiento para que este vehículo genere el movimiento. Entonces no hay una fuerza humana para que este vehículo pueda movilizarse. A diferencia de una bicicleta mecánica, para el movimiento se necesita el esfuerzo completo de quien la conduce, y una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, por ejemplo, también tiene una condición que hace que este pedaleo te asista, más no es una fuerza que te hace movilizarte a ti a velocidades altas sin que tú requieras un esfuerzo mecánico. Entonces, como bien lo dice su nombre, una bicicleta asistida asiste el movimiento y requieres de un esfuerzo físico para que esta bicicleta continúe su movimiento. Entonces, aquí encontramos 2 diferencias, sobre todo en los elementos en sí del vehículo. Mientras una bicicleta eléctrica necesita los pedales para continuar el movimiento, un ciclomotor no los necesita, porque la fuerza te la da completamente el motor. Una moto eléctrica, por el contrario, alcanza velocidades muchísimo mayores y tiene potencias superiores a los 4.000 watts. Entonces, vemos que también por pesos, por condiciones del vehículo, estamos generando una diferenciación importante entre las tipologías vehiculares, y asimismo estos vehículos
tienen condiciones diferentes en términos de circulación y normatividad. Ok, precisamente de esa transformación que está sufriendo o que está viviendo la movilidad eléctrica, hay otro actor que, digamos, se ha visto mucho también en las calles y son las patinetas. Estas patinetas sí pueden transitar por ciclorrutas, deben transitar por el carril mixto, y cómo debe ser la corresponsabilidad de estos actores. Correcto. De acuerdo a nuestra normatividad vigente y también lo que establece el Código de Tránsito, el Código de Policía y nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, la cicloinfraestructura es de uso exclusivo para vehículos no motorizados. Esto quiere decir para nuestras bicicletas mecánicas o bicicletas asistidas que cumplen con una proporcionalidad frente a la velocidad máxima que pueden llegar a alcanzar, y también estas patinetas, en el caso de Bogotá, por nuestro plan de ordenamiento territorial, se permite que circulen por cicloinfraestructura. Pero entonces acá hay una diferencia importante que es necesario resaltar. Los ciclomotores no pueden ir por cicloinfraestructura. Esto está definido en la resolución 160 de 2017, que actualmente está vigente, que define las condiciones de estos ciclomotores, y por Código de Tránsito, como lo mencionaba, estos vehículos generan un riesgo en términos de seguridad vial y de interacción con otros actores, especialmente a los ciclistas y peatones, que hace que su potencia y las velocidades, el peso, las condiciones en sí del vehículo generen unos riesgos muy claros frente a su circulación en cicloinfraestructura, que está diseñada para que los ciclistas puedan hacer uso únicamente de estos espacios. Ok, entonces para ser claros y directos y, digamos, ir cerrando esta idea, si no necesita los pedales para impulsarse, no puede ir por las ciclorrutas. Acá es importante mencionar que no todo lo que tiene pedales es una bicicleta. Esa es una conclusión importante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si un ciclomotor tiene unos pedales, pues no significa que sea una bicicleta eléctrica. Eso es una definición clara. Lo segundo, las bicicletas son las únicas que pueden ir junto con las patinetas por la cicloinfraestructura. Por lo tanto, los ciclomotores no están permitidos en estas vías. Ok, listo, súper bien. Tenemos claro entonces que ciclomotores no por ciclorrutas, no por espacios tampoco, andenes para los peatones. Andenes, claro, mucho menos. Ajá. Porque últimamente también hemos visto que se ha vulnerado, digámoslo un poco así, el espacio precisamente de los peatones. Correcto. Sí. Quería aprovechar este momento para que Gina nos cuente un poco también cómo ha sido ese trabajo de pedagogía, de sensibilización que se hace desde la Secretaría para la Ciudadanía, para que invitar a que respeten y que cumplan no solo las normas, sino que también respeten los espacios de cada actor. Correcto. Felipe, gracias por esa pregunta. Acá hay algo interesante que entender, y es que normas tenemos en todo lado, ¿cierto? En la casa tenemos normas. Algunas a veces no nos gustan tanto, puede que nos incomoden, pero debemos entender que las normas están para cumplirse. Entonces, en ese sentido, yo ya voy a tener la empatía de saber que si voy a cumplir una norma, tal vez X norma no me va a favorecer a mí, pero sí va a favorecer a un tercero. Entonces, desde esta premisa, desde la Secretaría de Movilidad y el equipo de Cultura para la Movilidad, estamos en diferentes escenarios en la ciudad, sobre todo también en espacios como ciclorrutas, sensibilizando también a los usuarios de allí para mitigar precisamente estos factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Uno de los mayores factores de riesgo que al día de hoy tenemos en las vías es el exceso de velocidad. Entonces, ¿cómo desde este punto de vista podemos decir, oye, estos vehículos motorizados ya van a exceder la velocidad que cualquier bicicleta puede tener normal? ¿Cierto? En este sentido, precisamente se les pide, oye, utilicen por favor de una manera, y cuando voy al tema de norma, a veces decimos, no, solamente la Secretaría de Movilidad quiere sancionar. No se trata de sancionar, también estamos desde Cultura para la Movilidad sensibilizando de manera pedagógica, llegando por medio de un volante, por medio de una actividad, a decirles, oye, protege tu vida y protege también a otros.
y en este sentido se les pide por favor a los ciclomotores transiten por la vía principal ocupando un carril como debiese ser, por el centro de este carril, sin utilizar precisamente la infraestructura que desde un inicio está diseñada para una bicicleta. Como lo decía Sandra, la estructura vehicular es muy diferente de estos vehículos que son más pesados, estos ciclomotores, a la bicicleta. Bueno, Sandra, precisamente tú hablas ahora un poco de la ley, esa ley 2486 que se ha prestado para, no sé, muchas interpretaciones. Esta ley fue expedida el año pasado por el gobierno nacional, pero aún no está reglamentada. Expliquémosle a la gente un poco de detalle qué dice esa norma. También es muy explícita esta norma en decir que las autoridades locales, territoriales, tienen la autonomía y tienen también sus funciones para restringir y no restringir el tránsito y movilidad de este tipo de vehículos. De acuerdo, Felipe, la ley 2486 de 2025 se expidió en julio del año pasado. Dentro del articulado de esta ley dice que el Ministerio de Transporte deberá reglamentar en un plazo de un año, y sabemos que el Ministerio actualmente está adelantando esta reglamentación, donde se definirán las condiciones específicas de una nueva categoría vehicular que se llama vehículos eléctricos de movilidad personal. Entonces, en este momento, la resolución 160 del Ministerio de Transporte es la que se encuentra vigente y por lo tanto esta resolución es expresa en prohibir la circulación de los ciclomotores en ciclorrutas. Nosotros tenemos que hacer cumplir la norma y también pues hacemos pedagogía, como bien lo mencionabas, pero es importante mencionar que hasta que la resolución del ministerio o esta regulación que está en marcha no salga, nosotros tenemos una normatividad vigente que cumplir al respecto de esta categoría de vehículos, y es clara en el sentido en que la infraestructura es exclusiva para las bicicletas. Por otra parte, tú mencionabas el tema de que la autoridad de tránsito también, a pesar de que esta ley define que la nueva categoría de vehículos eléctricos de movilidad personal podrá circular por cicloinfraestructura, también deja claro que las autoridades de tránsito locales podrán establecer cuál es la infraestructura adecuada para la circulación de estos vehículos en términos de seguridad vial, operacional y de diseño. Entonces también hay una facultad normativa que se le está dando a la Secretaría de Movilidad, en este caso en Bogotá, para que analice las condiciones que acabo de mencionar y con esto determine la viabilidad del tránsito de estos nuevos vehículos eléctricos de movilidad personal. Entonces hay dos mensajes. El primero, la ley deja claro que se va a implementar una nueva categoría de vehículos eléctricos de movilidad personal y que podrán circular por cicloinfraestructura, pero también da la potestad a la autoridad local para que revise y analice si es seguro que estos vehículos van a poder circular por cicloinfraestructura. Lo segundo, la ley también menciona que el Ministerio de Transporte debe reglamentar en el plazo de un año las condiciones específicas de estos vehículos. Por lo tanto, estamos a la espera de esa reglamentación y hasta que no se expida, la resolución 160 de 2017 sigue vigente para la autoridad de tránsito local y por lo tanto debemos hacer cumplir estas normas. Ok, entonces para que las reglas sean claras, actualmente la vigente es la resolución 160. Correcto, para los ciclomotores. Y hay que esperar la reglamentación de la ley 2486 para mirar a ver precisamente esas reglas, esas nuevas reglas y condiciones para transitar. Okay. Para aclararle un poquito entonces a la gente, a esta gente que se ha subido, digamos, a esta transformación, a esa evolución de movilidad eléctrica, ¿por dónde deben transitar los ciclomotores? ¿Por el carril mixto, por donde van los demás vehículos, buses, carros, motocicletas? Sí, deben circular por el carril mixto. Nosotros recomendamos que sea por toda la mitad del carril. Muchas veces nos pasa y lo vemos en el comportamiento de las motos que generan comportamientos riesgosos circulando en zigzag,
en la mitad de los dos carriles, por la mitad de la calzada. Entonces, la recomendación es que son un vehículo más, deben transitar por la mitad del carril de circulación en el costado derecho y cumplir las normas de tránsito en términos de velocidad y señalización reglamentaria establecida en cada una de las vías de la ciudad. Bueno, aquí voy a pasar a una pregunta que quiero hacérsela a las dos. Ya Sandra o Gina, ¿quién quiere tomar la palabra primero? ¿Qué riesgo genera cuando un ciclomotor transita por la ciclorruta y cuando ya excede un poco más y transita por el espacio exclusivo de los peatones? Sí, digamos que es tan importante evaluar, como lo mencionaba Sandra, la corresponsabilidad. El exceder la velocidad en estos tramos, aquí estamos exponiendo a los más vulnerables. Una persona que va en su bicicleta, un niño que va en su bicicleta, y la infraestructura de este vehículo es mucho más robusta, mucho más pesada, y al exceder la velocidad obligatoriamente va a tener digamos que disminuye su capacidad de reacción, ¿sí?, de frenado frente a otro vehículo. Entonces, si bien se pueden presentar a veces, qué sé yo, el ciclista que está sin casco, ¿sí?, y tal vez tú lo ves como irresponsable, tal vez yo estoy siendo más irresponsable con mi automotor, con mis elementos de protección, pero excediendo velocidad, ¿cierto?, y vulnerando los derechos de este ciclista, dado que precisamente la ciclorruta inicialmente estaba diseñada para vehículos de pedaleo normal. De acuerdo contigo, Gina, totalmente. Está demostrado que la velocidad es determinante en la consecuencia del posible siniestro. Puede ser fatal. Exactamente. Entonces, la diferencia en la misma potencia del motor de estos vehículos frente a lo que es una bicicleta mecánica es fundamental. Estás también condicionando el espacio a una interacción de riesgo también por elementos como el peso. Un ciclomotor es mucho más pesado que una bicicleta, por lo tanto el impacto genera mayores consecuencias para el ciclista. Entonces son consideraciones de velocidad, de peso o de condiciones del vehículo que hacen que nosotros como Autoridad de Tránsito y Transporte, que debemos velar por todos los actores viales, tomemos las medidas necesarias para que la circulación de estos vehículos se haga de manera responsable. Por lo tanto, no es una cuestión, como tú lo decías al inicio, que nosotros queramos sancionar, que estemos en las vías únicamente para poder generar, digamos, algún impedimento a la circulación de estos vehículos. No, a nosotros nos interesa la seguridad vial de todos los actores y sobre todo que la movilidad eléctrica entre a la ciudad de forma responsable, con normas claras y donde todos los actores podamos convivir de forma segura. Ok, tú acabas de decir algo muy importante y es que estamos abiertos a esa transformación, a esa movilidad eléctrica. Precisamente quería contarles que el 75% de los viajes hoy en Bogotá diarios se hacen en modos sostenibles, en transporte público, caminando, en bicicleta. Entonces esto es una oportunidad también, esta feria, digamos, es una oportunidad para seguir impulsando, digamos, esos modos de transporte sostenibles. Sandra, ¿qué decirle a las empresas, a los comercios, a estas tiendas que tienen como su negocio, digamos, estos elementos de movilidad eléctrica para que también sean corresponsables? No solo el ciudadano que está buscando su alternativa, sino también hay un tema de corresponsabilidad con estos comercios. Totalmente de acuerdo, pero antes de dar el mensaje, acabas de decir algo muy importante. Actualmente, más del 70% de los viajes que se realizan diariamente en la ciudad se hacen caminando, en bicicleta o en transporte público. Y hoy es un día muy especial porque hoy es el Día de la Movilidad Sostenible. Lo celebramos cada jueves, el primer jueves de cada mes, y hoy estuvimos de hecho esta mañana con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, realizando un recorrido caminando entre dos sedes, entre el Hospital El Tunal y la sede administrativa, y pudimos impulsar que estos recorridos diariamente que hacen las trabajadoras y trabajadores lo realicen de forma sostenible.
Entonces aquí un poco el mensaje es no solamente este Día de Movilidad Sostenible busca resaltar que actualmente nos estamos moviendo de forma sostenible, sino también impulsar a aquellos, ese 30% que aún no lo hace, es una invitación para que se sume a ser responsables, no solamente por la salud de cada uno, la movilidad activa está demostrada que tiene muchos beneficios en términos de salud, sino también de corresponsabilidad con la ciudad y disminuyamos las emisiones y mejoremos la calidad de vida de todos. Y en términos de mensaje, específicamente para los vehículos eléctricos, para las empresas, un mensaje de corresponsabilidad, de informar al ciudadano que se acerca para comprar estos vehículos las condiciones específicas por las cuales ellos tienen que cumplir para circulación o condiciones en términos de SOAT, requerimientos normativos y de revisión y licencias que exigen estos vehículos, la diferenciación específica entre lo que es una bicicleta eléctrica y un ciclomotor. Aquí es importante mencionar también que tenemos un gran reto porque al país están entrando estos ciclomotores como bicicletas eléctricas cuando sabemos que no lo son, y esa partida arancelaria está quedando específicamente como bicicletas eléctricas, pero deberían categorizarse como un ciclomotor. Pero más allá de eso, a las empresas el mensaje y el llamado es a apoyar la regulación y el uso responsable de estos ciclomotores para que juntos podamos seguir avanzando en la implementación de una movilidad eléctrica responsable. Y en la ciudadanía a informarse, a saber las condiciones específicas de circulación, a también entender que la vía es de distintos actores, que desde la ciudad buscamos que hayan los menores siniestros posibles y que hay un sentido de pertenencia también por la ciudad, lo que significa que cada uno puede poner su granito de arena para que las condiciones de movilidad día a día sean mejores para todos. Bueno, ya entrando, digamos, en la recta final de este espacio, Gina, también ese mensaje para las personas, la Secretaría de Movilidad tiene un espacio, tiene un equipo que precisamente está en las calles llevando mensajes de cultura, de pedagogía. ¿Cuál es ese mensaje para estas personas, para esta gente que ya se subieron a la movilidad eléctrica, pero también hay otros que querrán moverse? Entonces, ¿cuál es el mensaje precisamente para ellos? Bueno, yo quiero dar un mensaje especial y es, nosotros estamos en diferentes escenarios, como lo mencionaba, importante entender desde la empatía la vulnerabilidad del otro. Entonces, si yo soy un vehículo de carga pesada, entiendo que el más vulnerable es el motociclista. Si en este caso el vehículo, en este caso los ciclomotores, entender que el ciclista es más vulnerable y el peatón aún mucho más, y que a todos nos esperan en casa, que la vida es sagrada, que cada decisión en la vía cuenta. Entonces es muy importante saber que nadie sale a hacerle daño a otra persona en las vías, pero el descuido o el pasar por alto una norma puede vulnerar la vida de otro. Entonces tener muy presente esto, y a todos nos esperan en casa, entonces cuidarnos mucho en las vías. Sandra, y también un mensaje para toda la ciudadanía que de pronto veo tiene un poquito de resistencia con el distrito en esa forma en que, digamos, no sé si sean los enemigos de la movilidad eléctrica, por el contrario. Desde la entidad hay muchos proyectos, muchos planes, está la política de cero y bajas emisiones. Entonces, ¿qué decirle a esa gente como para que se una, entienda cuáles son las condiciones y las reglas de juego para subirse a esta transformación? Claro que sí, esto es una invitación a que se unan a las redes de movilidad que tenemos en nuestra secretaría. Tenemos la red Muévete Mejor, que impulsa todos los viajes en modos activos, en transporte público, para que día a día tengamos estas soluciones en nuestra movilidad cotidiana. También tenemos la red de cero y bajas emisiones, como lo mencionabas. Esta red también impulsa la entrada de vehículos eléctricos de cero y bajas emisiones, como bien su nombre lo dice. Y acá buscamos generar espacios de capacitación, charlas, ferias, conferencias. Entonces son espacios muy fructíferos en el sentido en que buscamos informar a la ciudadanía, a las distintas empresas, a trabajar conjuntamente en estrategias para que de la mano podamos construir ciudad. Entonces esta es una invitación
a que se unan a nuestras dos redes de movilidad y pues más que invitados a ser parte de la transformación de la ciudad con estos nuevos vehículos eléctricos bajo condiciones de seguridad vial y corresponsabilidad. Bueno, no, muchas gracias. Igual a todos los invitamos para que sigan las redes de la Secretaría de Movilidad, Sector Movilidad, Tránsito Bogotá, donde encuentran toda la información, detalles, digamos, de toda la movilidad que se vive en Bogotá. También agradecemos a Rueda Eléctrica Fest por este espacio y los dejamos para que continúen con toda la programación de Rueda Eléctrica Fest y seguir conectados con Energía sobre Ruedas, que es precisamente el podcast de Rueda Eléctrica Fest. Muchas gracias. Gracias. Gracias.